Cuando empecé a investigar lo que realmente ocurrió alrededor del funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido mundialmente como el Mencho, me di cuenta de que el lugar elegido para la ceremonia no fue una coincidencia. El funeral se realizó en la funeraria La Paz, ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, y para entender por qué ese detalle es tan importante, primero hay que comprender qué representa San Andrés dentro del mapa criminal de Jalisco. Durante años, esta zona ha sido considerada territorio tradicional del Jalisco New Generation Cartel, el ZKNG. No es simplemente un barrio cualquiera, es un lugar donde la presencia del cartel ha sido históricamente fuerte, donde existen redes sociales, familiares y económicas que durante décadas han estado vinculadas directa o indirectamente con la organización. Así que cuando se anunció que el funeral se realizaría precisamente allí, muchos analistas de seguridad entendieron inmediatamente el mensaje. En el mundo del narcotráfico, la geografía también comunica. Elegir San Andrés equivalía, en cierto sentido, a enviar una convocatoria silenciosa. No hacía falta emitir un comunicado ni mandar invitaciones formales. El simple hecho de realizar el funeral en ese lugar ya funcionaba como una señal clara para quienes seguían siendo leales al líder caído. Era como decir, si alguna vez estuviste con él, este es el momento de aparecer. Y eso fue exactamente lo que preocupó a las autoridades, porque un funeral de ese tipo no solo atrae a familiares o vecinos, atrae a operadores, a intermediarios, a viejos aliados, a gente que durante años ha estado conectada con la estructura del cartel. Para un investigador, un evento así es algo extremadamente raro. Es uno de los pocos momentos en los que personas que normalmente viven ocultas dentro de una red criminal deciden aparecer en público. Pero lo que más me llamó la atención al reconstruir esa jornada fue el nivel de seguridad desplegado alrededor del lugar. A simple vista, muchos pensaron que se trataba de un operativo para evitar un ataque o un enfrentamiento entre grupos rivales. Sin embargo, varios reportes indican que la operación fue mucho más compleja que eso. Testigos describieron vehículos blindados estacionados en calles cercanas a la funeraria. No eran patrullas comunes, eran unidades tácticas utilizadas normalmente en operativos de alto riesgo. Estos vehículos no estaban visibles para todos, muchos se encontraban a varias cuadras de distancia, formando un perímetro de control alrededor de la colonia, pero lo más impresionante ocurría en los edificios cercanos. Según fuentes de seguridad, había observadores apostados en varias azoteas alrededor de la funeraria. No eran simples policías, eran tiradores entrenados, posicionados estratégicamente para tener una vista completa de las calles que rodeaban el lugar. Su función principal no era disparar, sino vigilar, detectar cualquier movimiento sospechoso, cualquier vehículo extraño, cualquier persona que pudiera representar un riesgo. Al mismo tiempo, helicópteros comenzaron a sobrevolar la zona a diferentes intervalos. Desde tierra podía parecer una presencia rutinaria, pero desde el aire se obtenía algo mucho más valioso, una vista completa del flujo de personas que llegaban y salían del funeral. Los analistas podían observar convoyes de vehículos, registrar matrículas, seguir rutas de salida. Era en esencia una plataforma de observación aérea, pero el elemento más interesante de todo el dispositivo de seguridad no estaba en el cielo ni en los tejados, estaba dentro del propio funeral, porque según múltiples fuentes, varios agentes encubiertos se mezclaron entre la multitud. Algunos se hicieron pasar por trabajadores de la funeraria, otros aparecieron como asistentes comunes, vestidos de negro, moviéndose discretamente entre las personas que llegaban a presentar sus respetos. En un evento como este, nadie conoce a todos los presentes. Eso facilita que agentes de inteligencia se integren sin levantar sospechas. Estos agentes no estaban allí para intervenir, su objetivo era observar, escuchar, identificar. Cada saludo, cada conversación breve, cada gesto podía revelar algo sobre la estructura que quedaba del cartel después de la muerte de su líder. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido, porque oficialmente el gobierno mexicano permitió que el funeral se realizara de manera pública, no intentó impedirlo, no cerró la funeraria, no prohibió la ceremonia. A primera vista, esa decisión sorprendió a muchas personas. Algunos incluso pensaron que el Estado estaba mostrando debilidad, pero cuando uno observa todos los elementos juntos, el panorama cambia completamente. Permitir el funeral significaba permitir que los miembros de la red aparecieran por voluntad propia. En lugar de perseguirlos uno por uno durante meses o años, podían observarlos todos en un mismo lugar. Era una oportunidad única para recolectar inteligencia, fotografías, registros de vehículos, reconocimiento facial, análisis de movimientos. Todo eso podía obtenerse en pocas horas durante un solo evento.
y eso explica por qué algunos investigadores comenzaron a hablar de una posible operación de inteligencia encubierta, una operación que según algunas fuentes habría sido conocida internamente como Operativo Cosecha. El nombre es bastante revelador. Cosecha significa recoger los frutos después de sembrar durante mucho tiempo. Durante años, las autoridades habían acumulado información fragmentada sobre el 7GNG, pero el funeral ofrecía la oportunidad de reunir muchas piezas del rompecabezas al mismo tiempo. Cada persona que aparecía para despedirse del líder podía convertirse en un nuevo dato dentro de ese mapa criminal, así que lo que parecía un acto de duelo terminó convirtiéndose en algo mucho más complejo, un escenario donde el gobierno observaba en silencio mientras la red del cartel se revelaba poco a poco. Desde fuera, la escena parecía un funeral solemne, flores, música, gente vestida de negro entrando y saliendo de la funeraria, pero detrás de esa imagen había otra historia desarrollándose al mismo tiempo, una historia de vigilancia, de análisis, de inteligencia, y cuando uno entiende todo esto, empieza a surgir una pregunta inevitable. ¿El gobierno simplemente permitió el funeral o en realidad lo necesitaba? Porque si el objetivo era identificar a quienes aún permanecían dentro de la órbita del cartel, entonces el funeral del Mencho no fue solo una despedida, fue posiblemente uno de los momentos de inteligencia más valiosos en toda la lucha contra el 7GNG. Cuando comencé a revisar los detalles del funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre conocido como el Mencho, hubo algo que al principio parecía insignificante, pero que para quienes estudian el mundo del narcotráfico resultó profundamente revelador. No fueron los discursos ni los vehículos que llegaban, ni siquiera el ambiente tenso alrededor de la funeraria, fueron las flores. En muchos funerales, las flores simplemente representan respeto, duelo, despedida, pero dentro del universo del Jalisco New Generation Cartel y de otros grupos del narcotráfico, las flores pueden funcionar como algo mucho más complejo. Son un lenguaje, un sistema de comunicación antiguo, silencioso y, lo más importante, imposible de interceptar. Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas, los mensajes pueden ser rastreados, las redes sociales pueden ser monitoreadas, pero una corona de flores colocada frente a un ataúd no puede ser detenida por ningún sistema de inteligencia. Nadie puede bloquearla, nadie puede censurarla. Y por eso durante décadas los grupos criminales en México han utilizado arreglos florales como una forma de enviar mensajes públicos que solo ciertos ojos saben interpretar. Cuando entré a revisar las imágenes del funeral, una de las primeras cosas que noté fue la enorme cantidad de coronas colocadas alrededor del salón. Algunas eran simples, otras eran enormes estructuras de flores blancas, rojas y amarillas. Cada una tenía una banda con un mensaje breve, a veces firmado, a veces completamente anónimo. Para una persona común, esos arreglos podrían parecer simplemente gestos de respeto. Pero para alguien que estudia la simbología narco, cada detalle puede tener significado, y entonces apareció la corona que cambió completamente la conversación. Era imposible no verla. Entre decenas de arreglos, había uno que destacaba por su forma. No era un círculo tradicional ni una cruz, era la figura de un gallo de pelea, un gallo formado completamente por flores, con la cresta roja destacando sobre un cuerpo de flores blancas. En ese momento comprendí por qué tantos analistas comenzaron a hablar de ese detalle específico, porque dentro de la narrativa del cartel el gallo tiene un significado directo. Durante años, dentro de ciertos círculos del narcotráfico, el Mencho fue conocido con un apodo particular, Señor de los Gallos. El gallo representa varias cosas dentro de la cultura popular mexicana, representa agresividad, representa resistencia, representa territorialidad. En las peleas de gallos, los animales luchan hasta el límite, no retroceden, no se rinden fácilmente. Ese simbolismo fue adoptado por muchos dentro del CKNG para describir el estilo de liderazgo de Mencho, un líder que enfrentaba a sus rivales de manera frontal, sin negociar, sin retirarse. Así que cuando apareció una corona con forma de gallo frente a su ataúd, el mensaje no podía ser accidental. Alguien estaba hablando, pero la pregunta clave era ¿quién? Los investigadores comenzaron a considerar dos posibilidades principales. La primera posibilidad apuntaba hacia una figura conocida dentro de ciertos círculos como el 03. Dentro de las conversaciones de inteligencia,
ese nombre ha sido mencionado como uno de los posibles herederos dentro de la estructura del cartel. No necesariamente el único, pero sí uno de los nombres que podrían intentar ocupar el espacio que dejó Mencho. Si la corona del gallo provenía del 03, el mensaje sería relativamente claro, sería una declaración simbólica de continuidad, sería como decir, el gallo no ha muerto, solo ha cambiado de dueño. En otras palabras, el poder sigue dentro de la misma línea, el legado continúa dentro del mundo narco, donde las declaraciones públicas pueden ser peligrosas. Una señal simbólica como esa puede servir para tranquilizar a los aliados, mantener cohesionada la estructura y recordar a los rivales que la organización todavía tiene liderazgo. Pero existe una segunda interpretación que es mucho más inquietante. Algunos analistas creen que la corona podría haber sido enviada por una figura rival conocida como el Jardinero. Dentro del ecosistema del narcotráfico, los apodos no siempre son simples sobrenombres, muchas veces reflejan roles, territorios o reputaciones. El Jardinero ha sido mencionado en varios reportes como alguien vinculado a facciones que podrían estar interesadas en disputar el control dentro o alrededor del CQNG. Si esa corona provino de él, el significado cambia completamente, porque entonces el gallo no sería un símbolo de continuidad, sería una provocación, sería como colocar el símbolo del líder muerto frente a su propio ataúd y decir, ahora este territorio está en disputa. Dentro del lenguaje del crimen organizado, ese tipo de gesto puede interpretarse como una advertencia pública, no necesariamente una declaración directa de guerra, pero sí una señal de desafío, algo que todos los presentes entenderían sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Y eso es precisamente lo fascinante de este tipo de comunicación, porque para el público general las flores solo parecen flores, pero para quienes viven dentro de ese mundo, cada símbolo puede tener múltiples capas de significado. Cuando uno observa las fotografías del funeral, es posible ver cómo las coronas estaban alineadas alrededor del salón, formando casi una pared de flores frente al ataúd. Algunas provenían de familiares, otras de amigos cercanos, pero otras claramente estaban destinadas a enviar mensajes más amplios. En ese ambiente, el gallo destacaba como una especie de declaración silenciosa colocada en el centro de la escena, y en un evento donde muchos de los asistentes probablemente pertenecían a diferentes niveles de la estructura del cartel, ese símbolo no pasaría desapercibido. Algunos lo verían como una promesa de continuidad, otros como una advertencia, otros como el inicio de algo mucho más peligroso, porque cuando un líder tan poderoso desaparece, lo que sigue casi siempre es una lucha por el poder. La historia del narcotráfico en México está llena de ejemplos similares. Cuando un líder cae, aparecen varios aspirantes, algunos intentan consolidar la estructura existente, otros intentan dividirla y otros aprovechan el momento de debilidad para atacar desde fuera. En ese contexto, incluso un simple arreglo floral puede convertirse en una pieza dentro de un tablero mucho más grande. Mientras revisaba todos estos detalles, una cosa quedó clara para mí. El funeral del Mencho no fue solo un evento familiar, fue un escenario donde múltiples mensajes se enviaron al mismo tiempo, mensajes que probablemente fueron entendidos por quienes debían entenderlos, y entre todos esos mensajes el gallo de flores fue quizá el más poderoso de todos, porque en el mundo del crimen organizado los símbolos hablan, a veces hablan más fuerte que las palabras, y cuando el símbolo del gallo apareció frente al ataúd del hombre conocido como Señor de los Gallos, la verdadera pregunta dejó de ser quién envió la corona. La pregunta pasó a ser otra. ¿Era una promesa de lealtad o el primer anuncio silencioso de una guerra que apenas estaba comenzando? Cuando comencé a revisar con deleite todo lo ocurrido durante el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre conocido como el Mencho, hubo un elemento que rápidamente se convirtió en el centro de todas las conversaciones. No fueron las coronas de flores, ni los vehículos que llegaban al lugar, ni siquiera el impresionante dispositivo de seguridad alrededor de la funeraria. Fue el ataúd, porque desde el primer momento el ataúd permaneció completamente cerrado, sellado. Nadie lo abrió, nadie lo tocó, y lo más extraño de todo es que ni siquiera los propios familiares tuvieron acceso directo al interior. Según varios testigos, el féretro estaba permanentemente vigilado. Guardias armados permanecían cerca del ataúd las 24 horas del día. No era una presencia discreta, era una vigilancia clara, visible, diseñada para impedir cualquier intento de acercamiento no autorizado. En funerales tradicionales en México, incluso cuando se trata de figuras públicas, la familia suele tener la oportunidad de ver el cuerpo antes de que comience la ceremonia. Es una parte importante del ritual de despedida, pero aquí aparentemente eso no ocurrió. El ataúd llegó cerrado y permaneció cerrado durante todo el tiempo.
Ese detalle por sí solo bastó para despertar sospechas dentro de los círculos de seguridad y también entre los propios asistentes al funeral, porque cuando se trata de la muerte de una figura tan poderosa dentro del mundo del narcotráfico, cada detalle se analiza con lupa y un ataúd sellado genera preguntas inevitables. La primera teoría que comenzó a circular fue una de las más radicales. Algunos analistas sugirieron que el gobierno mexicano podría no haber entregado el cuerpo real. Según esta hipótesis, las autoridades habrían entregado un cadáver sustituto a la familia. La lógica detrás de esta idea tiene que ver con algo que ocurre con frecuencia cuando mueren figuras criminales extremadamente influyentes. El cuerpo puede convertirse en un símbolo, un lugar físico donde los seguidores pueden reunirse, rendir culto o incluso utilizarlo como elemento de propaganda. Si el gobierno quisiera evitar ese tipo de escenario, podría optar por mantener el cuerpo real bajo control estatal y entregar un sustituto para el funeral. De esa manera, el ritual público se realizaría sin revelar la verdadera situación de los restos. Esta teoría puede sonar extrema, pero no es completamente imposible dentro del contexto de operaciones de seguridad complejas. Sin embargo, existe una segunda explicación que muchos investigadores consideran más probable, y esta tiene que ver con las circunstancias de la supuesta muerte de Mencho. De acuerdo con algunos reportes no confirmados, el enfrentamiento que terminó con su vida habría ocurrido en la región de Tapalpa, una zona montañosa del estado de Jalisco. Los combates en esa región suelen ser violentos, rápidos y extremadamente caóticos. En ese tipo de enfrentamientos, el uso de armas de alto calibre es común: granadas, rifles automáticos, explosivos improvisados. Cuando un cuerpo queda atrapado en medio de un combate así, el resultado puede ser devastador. Algunos analistas creen que el cuerpo de Mencho podría haber sufrido daños extremadamente severos durante el enfrentamiento, daños que harían imposible una presentación pública del cadáver. En ese escenario, mantener el ataúd cerrado no sería una estrategia de engaño, sino una medida de control social, porque dentro del mundo del narcotráfico, la muerte de un líder puede generar reacciones impredecibles. Si los seguidores vieran un cuerpo gravemente destruido, el impacto emocional podría ser explosivo. Podría provocar ira, rumores, incluso violencia inmediata contra las autoridades. Mantener el ataúd cerrado evitaría ese riesgo. El funeral se realizaría con dignidad externa, sin revelar el verdadero estado del cuerpo. Lo interesante es que ambas teorías tienen algo en común: las dos dependen del mismo detalle central: nadie vio el cuerpo, y en ausencia de confirmación visual, el espacio para las especulaciones crece rápidamente. Durante el funeral, varias personas intentaron acercarse al ataúd, pero según los testimonios recogidos posteriormente, los guardias intervenían de inmediato. Nadie podía tocar el féretro, nadie podía intentar abrirlo. Incluso cuando algunas personas intentaron colocar flores directamente sobre la tapa, los movimientos eran observados con extrema atención. Era como si el ataúd fuera el objeto más protegido de toda la ceremonia. En cierto sentido, lo era, porque dentro de ese ataúd supuestamente estaba el cuerpo de uno de los criminales más buscados de México durante años. Pero aquí aparece otra pregunta interesante: ¿quién estaba realmente controlando esa seguridad? ¿La familia? ¿La organización criminal? ¿O alguna otra entidad que prefería mantener el contenido del ataúd fuera de la vista pública? Los funerales dentro del mundo narco muchas veces funcionan como escenarios políticos. Son momentos donde se envían señales, donde se muestran alianzas, donde se mide quién aparece y quién no. Pero en este caso, el ataúd mismo se convirtió en el centro del misterio. Algunos asistentes comentaron después que la sensación dentro del salón era extraña. Había respeto, sí, había solemnidad, pero también había una especie de duda flotando en el ambiente, porque todos sabían quién debía estar dentro de ese ataúd, y sin embargo nadie podía confirmarlo. En el mundo del crimen organizado, los rumores pueden convertirse rápidamente en herramientas de poder. Si algunos miembros del cartel comienzan a sospechar que su líder no está realmente muerto, eso puede cambiar completamente la dinámica interna de la organización. La incertidumbre puede generar miedo, puede paralizar decisiones, puede mantener viva la autoridad simbólica del líder incluso después de su supuesta muerte. Y aquí es donde el misterio del ataúd cerrado se vuelve aún más intrigante, porque independientemente de cuál de las dos teorías sea correcta, el resultado final es el mismo. Nadie vio el cuerpo, nadie confirmó la identidad, nadie pudo verificar que el Mencho realmente estaba dentro del ataúd que fue colocado en la funeraria La Paz. En investigaciones criminales, los detalles pequeños a veces terminan siendo los más importantes, y en este caso, el detalle del ataúd sellado dejó abierta una puerta enorme para la duda. ¿Era realmente el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes el que estaba dentro, o el funeral fue en parte una representación cuidadosamente controlada?
porque en la historia del narcotráfico latinoamericano ya ha ocurrido antes que líderes criminales utilicen la confusión como herramienta. Rumores de muerte falsa, cuerpos desaparecidos, entierros secretos, todo eso forma parte del juego de poder dentro de ese mundo, y mientras el ataúd permanecía cerrado, vigilado día y noche por guardias armados, una pregunta comenzó a repetirse entre quienes observaban el evento con atención, una pregunta simple pero profundamente inquietante. Si nadie pudo ver el cuerpo, ¿cómo podemos estar completamente seguros de quién estaba realmente dentro? Cuando empecé a reconstruir quién estuvo presente en el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como el Mencho, esperaba encontrar lo que normalmente ocurre en estos casos, una concentración silenciosa de figuras importantes del cartel mostrando respeto al líder caído. En el mundo del narcotráfico, los funerales de un jefe no son solo ceremonias familiares, son momentos políticos, momentos donde se mide el poder, donde se observa quién llega, quién se mantiene cerca del ataúd, quién habla con quién y, quizá lo más importante de todo, quién decide no aparecer, porque dentro de estas estructuras criminales, la ausencia puede ser tan reveladora como la presencia. Mientras analizaba las imágenes del funeral en la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés de Guadalajara, algo comenzó a llamar la atención de los investigadores. Varias personas asociadas al Jalisco New Generation Cartel parecían haber enviado representantes, intermediarios o figuras cercanas. No todos aparecieron directamente, pero sí hubo señales de que ciertos círculos del cartel estaban observando lo que ocurría. Sin embargo, había un nombre que todos esperaban ver y que simplemente nunca apareció. Ese nombre era el 03. Dentro de los reportes de inteligencia, el 03 ha sido mencionado durante años como una de las posibles figuras llamadas a ocupar un papel clave dentro de la estructura del CNC después de la eventual caída de Mencho. No necesariamente el único candidato, pero sí uno de los nombres que aparecía repetidamente cuando se hablaba de sucesión. En organizaciones criminales jerárquicas, la muerte o desaparición de un líder genera inmediatamente una pregunta central: ¿quién toma el control ahora? Y muchas veces esa respuesta comienza a revelarse durante el propio funeral. El sucesor aparece, se mantiene cerca del ataúd, recibe saludos, observa quién se acerca, es una especie de presentación informal del nuevo liderazgo. Pero eso no ocurrió aquí. El 03 no llegó, no se le vio en la funeraria, no apareció en las calles cercanas, ninguna imagen lo captó entrando o saliendo del lugar. Y dentro del contexto del narcotráfico, una ausencia así no suele ser casual. Hay varias razones por las que un posible heredero podría decidir no asistir al funeral de su propio líder. La primera posibilidad es la seguridad personal. Si el gobierno mexicano estaba observando el evento, parecer en público podría representar un riesgo enorme. Las autoridades podrían utilizar el funeral como una oportunidad para identificar o incluso capturar a figuras clave del cartel, pero en este caso muchos analistas creen que esa explicación no es suficiente, porque dentro de la cultura del narcotráfico los funerales de líderes tienen un peso simbólico enorme. No asistir puede interpretarse como debilidad o como ruptura, y por eso algunos investigadores comenzaron a plantear una hipótesis mucho más inquietante. La ausencia del 03 podría ser una señal de que el conflicto interno dentro del CNG ya había comenzado incluso antes del funeral. Cuando un líder tan poderoso desaparece, el equilibrio que mantenía unida a la organización puede romperse rápidamente. Diferentes facciones comienzan a calcular sus movimientos, algunos buscan consolidar poder, otros prefieren mantenerse en las sombras mientras observan cómo se desarrolla la situación, y algunos incluso pueden decidir desafiar directamente a los posibles sucesores. En ese contexto, el funeral se convierte en un momento extremadamente delicado. Aparecer puede significar alinearse públicamente con una facción. No aparecer puede ser una forma de evitar quedar atrapado en un conflicto que todavía no está definido. Si el 03 estaba realmente destinado a convertirse en el nuevo líder, su ausencia podría indicar que la situación dentro del cartel ya era más compleja de lo que muchos pensaban. Tal vez existían otras figuras disputando el control, tal vez existían desacuerdos internos sobre quién debía heredar el poder, o tal vez el 03 mismo había decidido mantenerse oculto mientras evaluaba el nuevo mapa de poder que estaba surgiendo tras la muerte de Mencho. Pero hay otra interpretación que también circula entre algunos analistas de seguridad, y esta interpretación es incluso más inquietante. Algunos creen que la ausencia del 03 no fue una decisión estratégica, creen que fue una señal de que el conflicto interno ya estaba activo y que aparecer en el funeral habría sido demasiado peligroso. En otras palabras, el funeral no solo marcaba el final de un liderazgo,
podría haber marcado el inicio de una guerra interna dentro del cartel. Cuando una organización criminal pierde a su líder más poderoso, lo que sigue muchas veces es una etapa de fragmentación. Diferentes grupos intentan consolidar territorios, controlar rutas de tráfico, asegurar recursos financieros. Las alianzas cambian, las lealtades se ponen a prueba y en ese tipo de escenarios incluso asistir a un funeral puede convertirse en una decisión de alto riesgo, porque cada movimiento es observado, cada gesto puede interpretarse como apoyo a un bando específico y una vez que eliges un bando es difícil retroceder. Así que cuando los investigadores comenzaron a analizar la lista de asistentes al funeral de El Mencho, la ausencia del 03 se convirtió en uno de los detalles más discutidos, no porque fuera simplemente un nombre faltante en una lista, sino porque en ese tipo de eventos los vacíos hablan de tensiones internas, hablan de cálculos de poder, hablan de un futuro incierto para la organización. Mientras el ataúd permanecía cerrado en el centro del salón y las coronas de flores llenaban la habitación, algo más estaba ocurriendo en silencio. El liderazgo del CKNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México, estaba entrando en una nueva etapa, y en esa etapa nadie sabía exactamente quién tomaría el control final. Lo único que parecía claro era que la ausencia del 03 no era un simple detalle logístico, era una señal de que el equilibrio interno del cartel había comenzado a romperse, y cuando ese tipo de equilibrio se rompe dentro de una organización criminal tan poderosa, lo que suele venir después rara vez es tranquilo. Muchas veces lo que sigue es una lucha por el poder, una lucha silenciosa al principio, pero que tarde o temprano termina manifestándose de forma violenta. Por eso, para muchos investigadores, el funeral del Mencho no representó el final de una historia, representó el momento exacto en el que comenzó la siguiente, una etapa marcada por incertidumbre, rivalidades y la posibilidad real de que la guerra interna dentro del CKNG ya hubiera comenzado incluso antes de que terminara la ceremonia de despedida. Después de varias horas dentro de la funeraria, cuando la ceremonia finalmente terminó, todos pensaron que lo que venía sería predecible. En funerales de alto perfil, el protocolo suele ser claro. El ataúd sale del edificio, se coloca en el vehículo principal del cortejo fúnebre y la procesión se dirige hacia el cementerio previamente anunciado. En este caso, según la información que había circulado durante la mañana, el destino sería un cementerio en Zapopan, una zona cercana a Guadalajara. Sin embargo, lo que ocurrió en los minutos siguientes cambió completamente la historia. Cuando el ataúd que supuestamente contenía el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes salió de la funeraria La Paz, el ambiente en la calle ya estaba cargado de tensión. Varias camionetas negras esperaban con los motores encendidos, algunas eran vehículos familiares, otras parecían unidades de seguridad. El féretro fue colocado con rapidez en uno de los vehículos centrales del convoy. Todo parecía seguir un procedimiento cuidadosamente organizado, pero apenas el cortejo comenzó a moverse, ocurrió algo inesperado. La caravana no tomó la ruta que muchos observadores habían anticipado. En lugar de dirigirse directamente hacia Zapopan, los vehículos comenzaron a desviarse. Primero fue un cambio pequeño, apenas perceptible, luego vino otro giro y otro más. En cuestión de minutos quedó claro que el convoy no estaba siguiendo el trayecto que se había comunicado previamente. Para los periodistas que intentaban seguir la procesión, aquello fue extremadamente confuso. Algunos vehículos del cortejo parecían separarse momentáneamente, otros aceleraban para cerrar espacios. Era casi imposible mantener una línea visual constante sobre el vehículo que transportaba el ataúd. Desde el punto de vista de la seguridad, este tipo de maniobra tiene un nombre muy claro: contravigilancia. Se utiliza cuando quienes organizan el traslado desean evitar ser seguidos o rastreados. Cambiar rutas, dividir convoyes, realizar giros inesperados, todo eso forma parte de técnicas diseñadas para romper cualquier intento de seguimiento. Y en ese momento surgió la gran pregunta: ¿a dónde iba realmente el ataúd? Durante las horas posteriores al funeral comenzaron a circular dos escenarios principales entre analistas de seguridad e investigadores que seguían el caso. El primer escenario plantea que el destino final sí fue Zapopan, pero no el cementerio público que había sido mencionado anteriormente. Según esta teoría, el entierro podría haberse realizado en un lugar altamente controlado dentro de esa misma zona, un sitio con acceso restringido, vigilado por seguridad privada o incluso bajo supervisión indirecta de las autoridades. Este tipo de entierro discreto tendría un objetivo claro:
evitar que la tumba se convierta en un punto de reunión para seguidores del cartel. En muchos países de América Latina, las tumbas de líderes criminales terminan transformándose en lugares de culto informal. Personas que los consideran héroes o símbolos de poder comienzan a visitar esos sitios, dejando ofrendas, fotografías o mensajes. Con el tiempo, esos lugares pueden convertirse en puntos de propaganda para la organización criminal. Enterrar a alguien como Nemesio Oseguera Cervantes en una tumba pública podría generar exactamente ese tipo de fenómeno. Por eso algunos investigadores creen que el entierro en Zapopan pudo haber ocurrido en una ubicación mantenida deliberadamente en secreto. Una tumba sin señalización visible dentro de un perímetro controlado donde el acceso sería prácticamente imposible para el público general. Pero existe una segunda teoría que resulta aún más intrigante. Algunos analistas creen que el convoy pudo haber abandonado completamente la zona de Guadalajara. Según esta hipótesis, el verdadero destino podría haber sido Aguililla, en el estado de Michoacán. Aguililla es un lugar profundamente conectado con la historia personal de Mencho, es la región donde se encuentran sus raíces familiares, un territorio que durante años ha tenido vínculos con diferentes grupos armados y organizaciones criminales. Llevar el cuerpo allí tendría una lógica cultural y simbólica. Muchas familias en México prefieren enterrar a sus miembros en su lugar de origen, incluso cuando han pasado décadas viviendo en otras ciudades, pero si el cuerpo realmente fue llevado a Aguililla, algunos investigadores creen que el entierro habría ocurrido de una forma muy particular, no en un mausoleo, no en una tumba visible, sino en una sepultura completamente anónima. Una tumba sin nombre, sin monumento, sin señal que permita identificar el lugar exacto. Esta estrategia tendría un propósito muy específico: destruir el símbolo. Durante años el nombre de Mencho ha funcionado como una figura casi mítica dentro del mundo del narcotráfico. Un líder que logró sobrevivir a múltiples operaciones de captura, que construyó una organización extremadamente poderosa y que se convirtió en una de las figuras más buscadas por las autoridades. Cuando alguien con ese nivel de notoriedad muere, su tumba puede transformarse en un punto de referencia simbólico para sus seguidores. Pero si nadie sabe dónde está enterrado, ese símbolo pierde fuerza. No hay lugar para peregrinaciones, no hay sitio donde dejar flores, no hay monumento que fotografiar. La figura se vuelve más difusa con el tiempo. Y para las autoridades eliminar ese tipo de símbolos puede ser una parte importante de la estrategia contra las organizaciones criminales. Sin embargo, el misterio persiste porque hasta el día de hoy no existe una confirmación pública clara sobre el lugar exacto donde terminó el cortejo fúnebre. Nadie fuera de un círculo muy reducido parece saber con certeza dónde fue enterrado el cuerpo. Lo único que quedó registrado fue ese momento extraño cuando la caravana cambió de dirección y comenzó a moverse de forma impredecible por las calles. Para quienes observaban la escena, parecía casi como si el convoy estuviera intentando desaparecer dentro del tráfico de la ciudad. Y tal vez esa era precisamente la intención, porque cuando se trata de la muerte de una figura tan influyente dentro del mundo criminal, incluso el lugar de descanso final puede convertirse en una cuestión estratégica. Un lugar conocido puede convertirse en un símbolo, un lugar desconocido puede borrar ese símbolo lentamente. Así que cuando la caravana funeraria desapareció entre las calles de Guadalajara, llevándose consigo el ataúd que supuestamente contenía el cuerpo del Mencho, el misterio no terminó. En realidad apenas comenzaba, porque desde ese momento surgió una pregunta que todavía hoy sigue sin una respuesta clara. ¿Dónde terminó realmente ese cortejo fúnebre? ¿En una tumba secreta en Zapopan o en una sepultura anónima en Aguililla donde el símbolo del líder desaparecería para siempre? Durante las horas posteriores al funeral de Nemesio Oseguera Cervantes comenzaron a circular muchos rumores, pero uno de ellos llamó especialmente la atención de los investigadores. No tenía que ver con el ataúd cerrado ni con la ruta misteriosa del cortejo fúnebre. Tenía que ver con algo mucho más delicado: un audio. Según varias fuentes cercanas a la investigación, durante la fase final del entierro, alguien grabó una conversación que tuvo lugar entre varias personas presentes en el lugar donde finalmente se depositó el ataúd. En un principio nadie sabía exactamente quién había hecho la grabación. Tampoco estaba claro si se trataba de un testigo casual, de un miembro del propio grupo criminal o incluso de un agente infiltrado. Pero lo que sí comenzó a comentarse dentro de ciertos círculos de seguridad fue el contenido de esa grabación, y ese contenido, según quienes lo han escuchado, era profundamente inquietante. El audio supuestamente contiene una serie de declaraciones pronunciadas durante el momento final del entierro, cuando el ataúd fue bajado a la tumba. En muchas culturas, ese instante suele ir acompañado de palabras de despedida, promesas de memoria o gestos simbólicos de respeto.
Pero lo que aparece en esta grabación, según los informes preliminares, no fue una simple despedida, fue un juramento de venganza. Varias voces masculinas se escuchan hablando en tono bajo pero firme. No parecen discursos largos ni organizados, más bien parecen fragmentos de conversaciones que se superponen entre sí. Sin embargo, hay frases que se repiten con claridad, frases que hablan de continuar la lucha, de no olvidar lo ocurrido y de responder contra quienes consideran responsables. Pero el aspecto más preocupante del audio no es la retórica de venganza, que en sí misma no sería algo inesperado dentro de un funeral ligado al mundo del narcotráfico. Lo realmente inquietante es que, según algunos analistas, en medio de esas conversaciones aparecen nombres de personas que ocuparían cargos importantes dentro del sistema político y de seguridad del Estado mexicano. Si esa interpretación es correcta, el significado del audio cambia completamente, porque ya no se trataría solo de un grupo de seguidores expresando lealtad a un líder muerto. Se trataría de una conversación que podría revelar hasta qué punto el Jalisco New Generation Cartel ha logrado penetrar estructuras oficiales del Estado. En otras palabras, el audio sugeriría que ciertas figuras dentro del aparato gubernamental podrían haber sido mencionadas como aliados, colaboradores o incluso como parte de redes de protección que habrían operado durante años. Este tipo de información, si llegara a confirmarse, tendría implicaciones enormes. Las organizaciones criminales suelen intentar infiltrarse en instituciones públicas para obtener protección, información o acceso a recursos, pero una cosa es sospechar que eso ocurre y otra muy distinta es escuchar grabaciones donde se mencionan nombres concretos. Por esa razón, varios investigadores consideran que este audio podría convertirse en una de las piezas de evidencia más sensibles surgidas alrededor del funeral, no solo por lo que dice, sino por lo que sugiere, porque si dentro de esa grabación aparecen referencias directas a estructuras de seguridad del Estado, entonces el problema ya no es simplemente la existencia de un cartel poderoso, el problema sería la profundidad de su influencia. Algunos analistas incluso han planteado que el audio podría ofrecer pistas sobre cómo el CNIG ha logrado mantenerse operativo durante tantos años a pesar de la presión de las autoridades. Las organizaciones criminales que sobreviven durante largos periodos casi siempre lo hacen gracias a redes de apoyo invisibles, personas dentro de instituciones que filtran información, retrasan operaciones o advierten sobre movimientos de las fuerzas de seguridad. Si el audio realmente contiene referencias a ese tipo de relaciones, entonces podría revelar parte de ese sistema de protección, y eso explicaría por qué la grabación ha sido tratada con tanta cautela. Según fuentes cercanas a las investigaciones, el material no ha sido difundido públicamente. Solo un grupo muy reducido de analistas habría tenido acceso directo al archivo completo. La razón es evidente. Si los nombres mencionados corresponden realmente a funcionarios de alto nivel, hacer pública la grabación sin verificación previa podría generar una crisis política inmediata. Al mismo tiempo, ignorar el contenido tampoco es una opción viable, porque si el audio es auténtico, podría representar una ventana única para entender el nivel de infiltración que el cartel ha alcanzado dentro de estructuras oficiales, y ese tipo de información tiene implicaciones directas para la seguridad nacional. De hecho, algunos reportes indican que dentro de ciertos círculos de seguridad se habría elevado el nivel de alerta después de analizar fragmentos de la grabación, no porque el audio contenga amenazas inmediatas, sino porque sugiere la posibilidad de que redes criminales y estructuras institucionales hayan estado más conectadas de lo que muchos imaginaban. En investigaciones de crimen organizado, uno de los mayores desafíos siempre ha sido separar los rumores de las pruebas verificables. El mundo del narcotráfico está lleno de historias exageradas, narrativas construidas y mensajes diseñados para intimidar o confundir. Por eso los analistas están tratando el audio con extrema prudencia. Cada voz está siendo analizada, cada nombre mencionado está siendo comparado con registros oficiales y con otras investigaciones previas. El objetivo es determinar si lo que aparece en la grabación refleja conversaciones reales o simplemente especulación dentro del propio grupo criminal. Pero independientemente de cuál sea el resultado final de ese análisis, el simple hecho de que exista una grabación de ese tipo ya plantea preguntas importantes, porque significa que incluso en un momento tan íntimo como un entierro, donde supuestamente solo estaban presentes personas cercanas, alguien estaba registrando lo que se decía, y ese detalle por sí solo revela algo sobre el nivel de desconfianza que puede existir dentro de estas organizaciones. En el mundo del narcotráfico nadie está completamente seguro de quién escucha, quién observa o quién podría estar trabajando para otra facción o para las autoridades. Así que cuando apareció la noticia de este audio, muchos investigadores comenzaron a verlo como una pieza potencialmente clave dentro del rompecabezas más amplio que rodea la muerte de Mencho.
porque si las palabras pronunciadas durante ese entierro realmente contienen referencias a figuras del Estado, entonces el funeral no solo habría marcado el final de un líder criminal, también podría haber dejado al descubierto algo mucho más profundo, el grado en que una organización como el CKNG podría haber extendido su influencia dentro de estructuras que, en teoría, existen precisamente para combatirla, y esa posibilidad es la que ha llevado a algunos analistas a decir que lo ocurrido después del funeral no fue simplemente un capítulo más dentro de la historia del narcotráfico, podría haber sido el momento en que una conversación privada reveló, quizás sin intención, una de las conexiones más peligrosas dentro del sistema de poder en México. Después de analizar cada detalle del funeral, cada imagen, cada movimiento del cortejo fúnebre y cada rumor que comenzó a circular después del entierro, hay una pregunta que sigue flotando sobre toda esta historia. Una pregunta simple, pero profundamente inquietante. ¿Estaba realmente el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes dentro de ese ataúd? Porque si uno observa todo lo ocurrido alrededor del funeral, aparecen demasiados elementos extraños como para ignorarlos. El ataúd permaneció cerrado en todo momento, nadie fuera de un círculo muy reducido pudo ver el cuerpo, la seguridad alrededor del féretro fue inusualmente estricta y cuando finalmente el cortejo salió de la funeraria, la ruta cambió de forma inesperada, desapareciendo entre las calles sin que nadie pudiera confirmar con certeza dónde terminó el entierro. En el mundo del crimen organizado, la información nunca es completamente transparente, los rumores, las operaciones psicológicas y las maniobras de desinformación forman parte del juego de poder. Por eso algunos analistas han comenzado a plantear una posibilidad que, aunque parezca extrema, no puede descartarse por completo dentro de ese contexto. ¿Y si este funeral no fue exactamente lo que parecía? ¿Y si el ataúd que todos vieron no contenía realmente el cuerpo de Mencho? La historia del narcotráfico está llena de ejemplos donde la muerte de un líder se rodea de misterio, cuerpos que desaparecen, entierros secretos, versiones contradictorias sobre lo que realmente ocurrió. A veces esas historias son simples rumores alimentados por la imaginación colectiva, pero otras veces forman parte de estrategias cuidadosamente diseñadas para confundir a enemigos y autoridades. Algunos investigadores creen que, incluso si Mencho realmente murió, la forma en que se manejó el funeral pudo haber sido deliberadamente ambigua. Un ataúd cerrado, un entierro sin testigos claros, un destino final desconocido, todo eso contribuye a mantener una sombra de duda y en el mundo del narcotráfico la duda puede convertirse en una herramienta poderosa, porque mientras exista la posibilidad, por mínima que sea, de que el líder todavía esté vivo, su figura continúa ejerciendo influencia. Los rivales dudan, los aliados esperan señales, el mito sigue respirando, pero existe otra interpretación igualmente inquietante. Algunos analistas creen que la pregunta sobre si Mencho está vivo o muerto puede no ser lo más importante, porque incluso si el hombre ya no está, el sistema que construyó sigue existiendo. El Jalisco New Generation Cartel no es solo una persona, es una red compleja de operadores, territorios, rutas de tráfico y alianzas que se han desarrollado durante años, y cuando una organización de ese tamaño pierde a su líder, lo que normalmente ocurre no es el colapso inmediato, lo que ocurre es una reorganización. Diferentes figuras intentan ocupar el espacio vacío, algunas buscan continuar el legado, otras intentan cambiar la dirección de la organización y en muchos casos ese proceso termina generando conflictos internos. Por eso algunos investigadores creen que el funeral de Mencho no marcó el final de una historia. En realidad, pudo haber sido el comienzo de una etapa completamente nueva, una etapa marcada por luchas internas, alianzas cambiantes y nuevas estrategias de supervivencia dentro del cartel. La ausencia de ciertas figuras durante el funeral, los mensajes simbólicos enviados a través de las coronas de flores, el misterio alrededor del ataúd y la ruta impredecible del cortejo fúnebre son piezas de un rompecabezas que todavía no está completo. Cada uno de esos detalles sugiere que algo más estaba ocurriendo detrás de la escena visible, algo que probablemente solo un pequeño grupo de personas conoce con claridad. Mientras tanto, el nombre de Mencho continúa circulando dentro de conversaciones, informes de inteligencia y rumores que se extienden por diferentes regiones de México. Algunos lo mencionan en pasado, otros todavía hablan de él como si su historia no hubiera terminado, y eso nos lleva nuevamente a la pregunta central de todo este caso. ¿El hombre conocido como Señor de los Gallos realmente descansa en alguna tumba secreta o el funeral fue, en realidad,
el último acto de una estrategia diseñada para desaparecer de la vista pública, tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva, porque en el mundo del narcotráfico las verdades completas rara vez salen a la luz. Lo que sí parece claro es que el funeral no cerró el capítulo final de esta historia. Si algo hizo fue abrir una fase donde las diferentes facciones dentro del cartel intentarán definir quién controla el futuro, una fase donde las autoridades continuarán intentando desmantelar una organización que durante años ha demostrado una enorme capacidad de adaptación, y una fase donde el mito del Señor de los Gallos podría seguir existiendo, incluso si el hombre detrás del nombre ya no está, porque a veces, dentro del mundo del crimen organizado, las leyendas sobreviven mucho más tiempo que las personas que las crearon, y esa posibilidad es precisamente lo que mantiene viva la pregunta que todavía nadie ha podido responder con certeza. ¿Terminó realmente la historia de Mencho o apenas acaba de comenzar su capítulo más enigmático? Para entender lo que realmente ocurrió alrededor del funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, hay que hacerse una pregunta fundamental. ¿Por qué el gobierno permitiría un velorio público para el hombre que durante más de una década fue considerado el enemigo número uno del Estado mexicano? Durante casi 15 años, el nombre de Mencho estuvo asociado con operativos militares, recompensas millonarias y persecuciones constantes. Fue el líder del Jalisco New Generation Cartel, una organización que desafió abiertamente al gobierno en múltiples ocasiones. Helicópteros militares derribados, convoyes armados circulando en carreteras, enfrentamientos en zonas rurales. Durante años, capturarlo o neutralizarlo fue una de las prioridades más visibles dentro de la estrategia de seguridad. Por eso, cuando se anunció que su familia podría realizar un velorio relativamente abierto en Guadalajara, muchas personas reaccionaron con sorpresa. Algunos lo interpretaron como una señal de debilidad, otros pensaron que el gobierno simplemente quería evitar un conflicto directo con la organización en un momento extremadamente sensible. Pero cuando uno analiza la situación desde la perspectiva de inteligencia, aparece una interpretación completamente diferente, porque dentro del trabajo de inteligencia existe una regla básica que se repite constantemente. El enemigo rara vez se muestra cuando sabe que está siendo observado. Los miembros de organizaciones criminales viven precisamente para evitar ser detectados. Utilizan identidades falsas, rutas cambiantes, intermediarios, teléfonos desechables. Todo está diseñado para mantenerlos invisibles, y eso crea un problema enorme para las autoridades. Identificar quién forma parte de la red, quién toma decisiones, quién financia operaciones, puede tomar años de trabajo silencioso. Sin embargo, existe un tipo de evento que puede romper ese patrón de invisibilidad: un funeral. En un funeral las emociones superan muchas veces a la prudencia. Las personas que normalmente evitarían cualquier exposición pública pueden decidir aparecer para mostrar respeto o lealtad. Dentro de la cultura del narcotráfico, ese tipo de gestos tiene un peso simbólico enorme. No asistir al funeral de un líder puede interpretarse como traición, así que incluso individuos que normalmente permanecen en la sombra pueden sentir presión para estar presentes. Y ahí es donde algunos analistas creen que entra la verdadera estrategia del gobierno. Permitir el velorio público podría haber sido, en realidad, una decisión calculada, una oportunidad para transformar un momento de duelo en una operación de inteligencia. Dentro de este enfoque, el luto funciona como una especie de disfraz perfecto. El funeral se convierte en el escenario, y los dolientes, las personas que llegan a presentar sus respetos, se convierten sin saberlo en objetivos de observación. Para un investigador, un evento así ofrece algo extremadamente valioso: concentración. En lugar de intentar localizar a miembros de una red criminal dispersos por diferentes regiones, muchos de ellos podrían reunirse en un mismo lugar durante unas pocas horas. Eso permite algo que normalmente sería muy difícil: identificar rostros, registrar vehículos, observar interacciones, analizar quién llega con quién conversa con quién se mantiene cerca de ciertas personas clave. En otras palabras, mapear relaciones. Y dentro del mundo de la inteligencia, mapear relaciones es uno de los objetivos más importantes, porque las organizaciones criminales no funcionan como estructuras rígidas, funcionan como redes, redes donde ciertas personas actúan como nodos centrales, conectando diferentes partes del sistema. Si los analistas logran identificar esos nodos, pueden comenzar a reconstruir la arquitectura completa de la organización. Algunos observadores creen que figuras como Omar García Harfuch entendieron perfectamente ese principio. Desde esta perspectiva, permitir el velorio no habría sido un error ni una concesión, habría sido una maniobra estratégica: convertir el funeral del líder más buscado del país en una oportunidad para observar a quienes todavía permanecían dentro de la órbita del cartel.
Y lo más interesante de esta estrategia es que no requiere confrontación directa, no hay redadas espectaculares ni arrestos inmediatos. En cambio, el objetivo sería recopilar información silenciosamente: fotografías, registros de matrículas, reconocimiento facial, patrones de comportamiento. Cada uno de esos datos puede alimentar bases de inteligencia que luego serán analizadas durante meses o incluso años. Para quienes estudian operaciones de inteligencia, esta táctica tiene precedentes históricos. En distintos países, agencias de seguridad han utilizado funerales, bodas o reuniones familiares como momentos clave para observar redes criminales o grupos insurgentes. Son eventos donde las personas bajan momentáneamente la guardia, donde la necesidad de aparecer públicamente supera el instinto de ocultarse. Pero lo que hace que este caso sea particularmente interesante es la escala, porque si realmente el funeral de Mencho fue utilizado como una operación de inteligencia, entonces podría haber representado uno de los momentos de observación más importantes en la historia reciente de la lucha contra el CNG. En pocas horas las autoridades habrían tenido la oportunidad de ver quiénes seguían orbitando alrededor de la figura del líder, quiénes mantenían vínculos activos, quiénes aparecían para mostrar respeto y quiénes, por el contrario, decidían mantenerse completamente alejados. Ese tipo de información puede ser más valiosa que cualquier interrogatorio, porque revela dinámicas reales dentro de la organización, muestra alianzas, jerarquías informales y posibles conflictos internos. Desde esta perspectiva, el funeral no fue simplemente un evento social, fue un experimento de observación en tiempo real, un momento en el que el gobierno permitió que la propia red del cartel se expusiera voluntariamente. Algunos analistas incluso han descrito la estrategia con una frase muy específica: dejar que el enemigo se invite a sí mismo. En lugar de buscar activamente a cada miembro de la organización, se crea una situación donde ellos mismos sienten la necesidad de aparecer, y cuando aparecen, cada movimiento queda registrado. Por supuesto, no hay confirmación oficial de que esta haya sido exactamente la estrategia aplicada. Las operaciones de inteligencia rara vez se explican públicamente con detalle, pero cuando uno conecta los distintos elementos que rodearon el funeral, el nivel de vigilancia, la presencia discreta de agentes, el interés posterior en analizar quién asistió, resulta difícil ignorar la posibilidad de que el velorio haya tenido un propósito mucho más amplio que simplemente despedir a un hombre. Porque al final la pregunta no es solo qué ocurrió durante el funeral, la verdadera pregunta es qué información pudo haberse recolectado durante esas horas, quién apareció, quién habló con quién, qué relaciones quedaron expuestas, y si esa información realmente fue capturada por las autoridades, entonces el funeral de Mencho podría haber sido algo más que un acto de despedida. Podría haber sido el momento en que el gobierno transformó el dolor y la lealtad de una organización criminal en una de las operaciones de inteligencia más sofisticadas de los últimos años, porque en el mundo de la seguridad y la inteligencia, a veces la trampa más efectiva no es la que obliga al enemigo a salir de su escondite, es la que logra que el enemigo salga por voluntad propia. Cuando uno observa las imágenes del funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, lo primero que llama la atención no son solamente los vehículos o el despliegue de seguridad, también aparece algo mucho más complejo y difícil de interpretar: la presencia de cientos de personas comunes, hombres, mujeres, adultos mayores, incluso familias completas que se acercaron a la funeraria para presentar sus respetos, y aquí es donde la historia se vuelve mucho más complicada de lo que parece a simple vista, porque no todos los que estaban allí eran miembros del Jalisco New Generation Cartel. Muchos de ellos eran simplemente vecinos de la colonia San Andrés, personas que viven en ese barrio desde hace años, que trabajan en pequeños negocios, que tienen hijos, que van al mercado, que llevan una vida aparentemente normal. Para alguien que observa el fenómeno del narcotráfico desde fuera, esto puede resultar desconcertante. ¿Por qué ciudadanos comunes asistirían al funeral de un líder criminal? La respuesta tiene que ver con algo que muchos investigadores llaman la zona gris social. En ciertas regiones donde las organizaciones criminales han estado presentes durante mucho tiempo, la línea que separa la vida cotidiana de la influencia del cartel comienza a volverse difusa. El narcotráfico no existe solamente como violencia o como actividad clandestina, también se mezcla con la economía local, con la cultura del barrio, con las relaciones personales. En lugares como San Andrés, la figura de Mencho no era solo la de un jefe criminal distante que aparecía en los noticieros. Para muchos habitantes era alguien cuyo nombre estaba presente en la vida diaria del barrio de una forma u otra. Algunas personas recuerdan historias sobre donaciones para fiestas locales, ayuda económica para ciertas familias o contribuciones para reparar infraestructuras comunitarias.
En varios lugares de México, las organizaciones criminales han utilizado este tipo de gestos durante años para construir legitimidad social dentro de ciertas comunidades. No significa que la población apruebe la violencia, pero sí puede generar una relación ambigua, donde la figura del líder criminal se percibe como algo más complejo que simplemente un enemigo del Estado. Al mismo tiempo, nadie en San Andrés ignora que el crecimiento del cartel también trajo violencia, enfrentamientos y miedo. Los habitantes de la zona han vivido durante años con la presencia de hombres armados, convoyes sospechosos y operativos de seguridad, así que el legado de Mencho dentro de la comunidad no es sencillo, es contradictorio. Por un lado, hay historias de apoyo económico o favores locales, por otro lado, existe el recuerdo constante de la violencia asociada con la organización. Esa mezcla es precisamente lo que muchos sociólogos describen como una zona gris, un espacio donde las categorías tradicionales de inocente y culpable comienzan a perder claridad, y ese contexto explica por qué tantas personas comunes decidieron acercarse al funeral. Algunos llegaron por curiosidad, otros por respeto cultural hacia la muerte, otros porque de una forma u otra el nombre de Mencho había formado parte de la realidad cotidiana del barrio durante años. Sin embargo, lo que la mayoría de esas personas probablemente no sabía era que su presencia podría tener consecuencias invisibles, porque mientras la gente entraba y salía de la funeraria, el área estaba siendo observada por múltiples sistemas de vigilancia. Cámaras posicionadas en puntos estratégicos registraban los rostros de quienes se acercaban al lugar. Esas imágenes, según algunos analistas de seguridad, podían ser procesadas mediante sistemas de reconocimiento facial y comparadas con bases de datos gubernamentales. En México existe una infraestructura conocida como Platform México, un sistema diseñado para integrar información criminal, biométrica y de inteligencia utilizada por distintas agencias de seguridad. Cuando una cámara captura un rostro en un evento como ese, la imagen puede convertirse en un dato dentro de ese sistema, y ese dato puede permanecer almacenado durante años. Eso significa que muchas de las personas que acudieron al funeral, incluso aquellas que no tienen ningún vínculo con actividades criminales, podrían haber quedado registradas dentro de un archivo de observación sin saberlo. Desde el punto de vista de inteligencia, ese tipo de recopilación masiva de datos puede parecer una herramienta útil. Permite identificar patrones, detectar conexiones y eventualmente descubrir vínculos ocultos dentro de redes criminales. Pero desde el punto de vista social, la situación se vuelve mucho más delicada, porque cuando un sistema de vigilancia captura información sobre cientos de ciudadanos comunes, surge una pregunta inevitable: ¿dónde termina la investigación legítima y dónde comienza la vigilancia excesiva? En lugares donde el narcotráfico se ha mezclado profundamente con la vida cotidiana, muchas personas pueden tener contactos indirectos con miembros de organizaciones criminales sin participar en sus actividades. Un vecino, un primo, un amigo de la infancia. Las relaciones humanas dentro de una comunidad no siguen las mismas líneas claras que aparecen en los informes policiales. Por eso algunos analistas advierten que la estrategia de recopilar información de todos los asistentes podría tener efectos inesperados, porque dentro de esa base de datos no solo aparecerían posibles miembros del cartel, también aparecerían ciudadanos comunes cuya única acción fue asistir a un funeral en su propio barrio, y ese fenómeno revela una de las paradojas más difíciles de la lucha contra el crimen organizado. Cuando el narcotráfico se integra profundamente dentro de ciertas comunidades, combatirlo sin afectar a la población civil se vuelve extremadamente complicado. Las redes sociales, familiares y económicas se entrelazan de tal forma que separar completamente a los actores criminales del resto de la sociedad resulta casi imposible. Esa es la esencia de la zona gris, un espacio donde la responsabilidad individual, la supervivencia económica y las dinámicas comunitarias se mezclan de maneras que desafían las categorías tradicionales de culpable e inocente. Para el gobierno, recopilar información en un evento como el funeral puede parecer una oportunidad estratégica, pero algunos expertos advierten que también puede tener consecuencias a largo plazo, porque cuando una comunidad entera siente que está siendo observada o registrada por el Estado, la relación entre esa comunidad y las autoridades puede deteriorarse rápidamente, la desconfianza puede crecer, y en contextos donde la presencia del Estado ya es limitada, esa desconfianza puede crear nuevas tensiones. Así que el funeral de Mencho no solo reveló dinámicas internas dentro del cartel, también puso en evidencia algo mucho más profundo sobre la relación entre el narcotráfico, la comunidad y el Estado. Mostró cómo, en ciertos lugares, la frontera entre la vida civil y el mundo criminal se vuelve difusa,
y plantea una pregunta que muchos analistas todavía están tratando de responder. Si el gobierno realmente utilizó el funeral para recopilar información sobre todos los presentes, cuántas de esas personas eran verdaderamente objetivos de inteligencia y cuántas eran simplemente vecinos atrapados dentro de una realidad mucho más compleja de lo que parece desde fuera. Porque en la lucha contra organizaciones como el 7KNC, a veces el desafío más grande no es solo identificar a los criminales, el desafío es entender la compleja red social que los rodea, y dentro de esa red, la línea entre la lealtad, el miedo y la simple vida cotidiana puede ser mucho más difícil de distinguir de lo que cualquiera imaginaría.